Bueno, buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Gusto saludarlos en esta noche. Bueno, yo quiero compartir con ustedes un mensaje relacionado con las fechas, ¿no? Un mensaje que yo sé que en estos tiempos todos de alguna manera tenemos la oportunidad de compartir tiempos con la familia, ¿no? Tiempos de pasar una relación, una comunión, y yo creo que no es nada, pudiéramos decir, negativo, que podamos aprovechar esta oportunidad para que nosotros podamos hacer lo que el Señor nos dice en su palabra que hagamos en cada una de nuestras casas. Abra conmigo su Biblia en Marcos 5, verso 18 al 20, y vamos a analizar aquí una historia de un personaje, un hombre que estaba poseído y que Jesús lo libera. Pero mire lo que sucede aquí en Marcos 5, verso 18 al 20, por favor. Me voy a centrar en unas palabras aquí de este mensaje, de este texto. ¿Lo tiene? Dice: al entrar él, es decir, Jesús, en la barca, el que había estado endemoniado, porque había sido ya liberado por Jesús, le rogaba que le dejase estar con él. Yo quisiera preguntarles esta noche a todos ustedes: ¿cuántos de ustedes le ruegan al Señor estar siempre con él? Déjame estar contigo, déjame ir contigo, a donde tú vayas yo quiero ir, ¿verdad? Pero fíjese lo que Jesús le responde. Mas Jesús, ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué le dijo? No se lo permitió, sino que le dijo, ponga mucha atención en esto: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Y qué hizo aquel hombre liberado? ¿Qué hizo? Dígalo. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ore conmigo. Esta noche vamos a pedirle al Señor: háblanos, tócanos como cantábamos hace un momento, que verdaderamente tu palabra produzca ese fruto que tú esperas de nosotros como tu familia, como tus hijos, y que un día tú veniste a nosotros para liberarnos y para darnos una nueva vida con un propósito. Así que, Señor, que tus palabras cumplan ese propósito que tienes a través de ella en cada uno de los corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a hablarles hoy acerca de vete a tu casa. Este es el título del mensaje: vete a tu casa. Miren, es bien sorprendente observar en las Escrituras a nuestro Señor Jesucristo, cuando vemos y analizamos toda su vida, cuando leemos los evangelios, y en esta ocasión, lo que nosotros estamos viendo en esta historia, podemos ver que Jesús se encontraba primeramente, antes de este suceso, él se encontraba al otro lado del lago. Y él se encontraba con toda una multitud que le seguía, grande multitud le seguía al Señor. Y después de varios días de mucho trabajo que habían tenido el Señor y sus discípulos, el Señor les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado, vayamos al otro lado. A lo mejor, posiblemente los discípulos pudieran haberle dicho ahí al Señor: pero Señor, ¿para qué quieres que vayamos al otro lado si aquí está el avivamiento? ¿No ves la multitud que te sigue? Pero Jesús le dijo: pasemos al otro lado, vayamos al otro lado. Y dice la Escritura que ellos se subieron a la barca juntamente con Jesús. En esta historia nos habla que a medio mar les agarró una tempestad, una tormenta fuerte. Jesús les enseñó una lección, pero después de esto, al final de cuentas, llegaron al otro lado del lago. Llegaron a una región llamada la región de los Gadarenos. No hubo nada, fíjense bien, no hubo nada que Jesús, mis hermanos, hiciera sin que en ello Jesús tuviese un propósito. Nada. Todo lo que Jesús hacía, siempre Jesús tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito que Jesús tenía al venir a esta región de los Gadarenos?
¿Cuál era el propósito de Jesús? ¿Una multitud? No. No era el propósito de una multitud. Mis hermanos, Jesús no buscó las multitudes. Jesús buscó corazones necesitados, corazones que tuvieran la necesidad de Jesús, de la vida de Jesús, del Salvador, del Redentor. Y a eso vino a este lugar, porque Jesús sabía que aquí en esta región de los Gadarenos había un hombre. Solo un hombre que necesitaba a Jesús, que necesitaba la salvación, que necesitaba la redención, que necesitaba ser liberado por Jesús. Su propósito era encontrarse con este hombre, un hombre que era pobre, desventurado, poseído por una legión de espíritus inmundos y que por tal causa había sido llevado a una de las peores condiciones que un hombre puede llegar. Fíjese hasta dónde había llegado este personaje, este hombre poseído. Se encontraba en una posición como si fuera una locura. Todo parecía una locura, imagínatelo. Sin bañarse, sin rasurarse, todo desnudo, viviendo ahí en el cementerio. Qué maravilloso es, mis hermanos, que Jesús no se queda con las multitudes. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Jesús no se queda con las multitudes. Jesús ha venido a buscarnos a cada uno de nosotros. Él fue a buscarnos ahí en ese cementerio donde tú te encontrabas. Ahí en ese lugar donde tú estabas perdido. Ahí en ese lugar donde a lo mejor estabas perdido en el alcohol. A lo mejor estabas perdido en la droga. A lo mejor estabas perdido en engañar a tu mujer. A lo mejor estabas perdido en otras cosas. Pero ahí Jesús fue a buscarte con un propósito. Y ese propósito era salvarte, liberarte, para que le conocieras. Pero algo más había detrás de eso. Este hombre tenía sus moradas en los sepulcros, donde permanecía de día y de noche, siendo el temor de todos los que pasaban por ahí. Fíjense, era un terror este hombre. Todo mundo le tenía miedo. Y bueno, si pensamos un poquito de nuestra vida pasada, esa era la vida en la que tú y yo estábamos, en tinieblas. Y quizás muchos de nosotros éramos un terror para la familia. Quizás muchos de nosotros éramos un temor para la familia. Nuestras familias, cada vez que hacíamos algo, a lo mejor nuestras familias temblaban. Pero fue ahí en ese lugar donde Jesús nos encontró. Fue ahí en ese lugar donde Jesús, ese pastor, dejó las 99 ovejas y fue en busca de esa oveja perdida que eras tú. Las autoridades, mis hermanos, habían tratado de ponerle freno a este hombre. Lo habían atado con grillos, con cadenas. Pero la condición en que este hombre se encontraba, este hombre incluso había destrozado las cadenas, había desmenuzado los grillos. Habían intentado rehabilitarlo, pero nadie lo podía dominar. Era peor que una bestia salvaje. Esta escena era terrible. ¿Cuántas escenas de esas no llegamos a vivir muchos de nosotros? Incluso cuántas de esas escenas se siguen viendo en nuestras familias, ¿sí o no? Personas alrededor de nosotros, familiares alrededor de nosotros, que son como unas bestias salvajes que no se pueden dominar, no se pueden controlar. Esta era una escena horrible, toda una gran calamidad para ese hombre. Este hombre se nos dice que corría por los montes gritando e hiriéndose con piedras, torturando su cuerpo. Nadie lo podía ayudar. Nadie podía liberarlo. Nadie podía consolarlo. Nadie podía restaurarlo. Esto era imposible para los hombres. ¿Era qué? ¿Hay alguien aquí esta noche que tenga una persona que lo vea imposible para usted? Para nosotros hay cosas que son imposibles, o muchas cosas que son imposibles. Pero ¿cuántos saben que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido?
Dios no nos dejó abandonados en nuestra miseria. Dios no nos dejó abandonados en la inmundicia como este hombre no lo dejó. Dios no nos dejó en la oscuridad y las tinieblas en la que estábamos, sino que Jesús tuvo misericordia de nosotros, y este hombre era uno de ellos. Jesús vino a esta región de los Gadarenos simple y sencillamente para encontrarse con este hombre necesitado. Jesús vino con un propósito, para que no era una casualidad. Jesús venía con el propósito de ayudarlo, de liberarlo, de restaurarlo, de sacarlo y liberarlo de esa esclavitud en la que se encontraba. Jesús le pudo decir a sus espíritus inmundos: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y al instante, dice, le pidieron permiso de irse a un hato de cerdos. Ahí se fueron, se precipitaron y se fueron al mar. ¿Cuántos de ustedes saben que una palabra de Jesús es suficiente para levantar muertos? ¿Cuántos podemos decir lo mismo que Pedro dijo, mis hermanos? Pedro llegó a decir: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién vamos? ¿A quién recurrimos si esto que estoy viviendo es imposible? Si esto que estoy pasando es imposible. En Lucas 4, verso 18, si vas conmigo, Lucas 4, 18, un pasaje conocido. En este pasaje Jesús nos dice a lo que Él vino. Parte de lo que Él vino, Él realizó en este hombre endemoniado para liberarlo. Ahí dice en Lucas 4, 18, Jesús leyendo el libro del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quién buenas nuevas? ¿A quién? A los pobres. ¿Saben qué hizo Jesús? Jesús vino a traerle buenas noticias a ese endemoniado. Buenas noticias a ese miserable, a ese pobre, a ese desventurado. A eso vino Jesús. Pero sigue diciendo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Jesús vino a sanar ese corazón quebrantado de este hombre. Dice ahí: a pregonar libertad a los cautivos. Jesús vino a darle esa libertad a este cautivo. Y vista a los ciegos. Jesús vino a darle vista a este ciego espiritual. Dice: a poner en libertad a los oprimidos. Jesús vino a darle la libertad de toda opresión en su vida. Y por último dice: a predicar el año agradable del Señor. Jesús vino a este hombre para mostrarle que la venida del Señor Jesús hasta su regreso, este es el tiempo agradable de Dios. Este es el año agradable del Señor. Este hombre fue liberado, este hombre fue sanado, fue restaurado, se volvió racional. Ya no era como si fuera un loco, no, ahora era un hombre en todo su razonamiento correcto, cabal, bien vestido. Seguro lo bañaron, seguro lo rasuraron, bueno, hicieron tantas cosas. Yo recuerdo, mis hermanos, en mi vida personal, hace ya muchos años, en una ocasión fui a Colima. En ese tiempo iba el pastor Toño Lázaro y otros pastores, y yo era un joven soltero, sin experiencia todavía en muchas cosas. Pero cuando estábamos allá en Colima, les pidieron a algunos que si podían ir a una casa, porque había un endemoniado en una casa. Y fuimos a esa casa, y en el sótano de la casa tenían a un joven desnudo, todo sucio, la barba muy crecida, y lo tenían amarrado. Y a mí me dio mucho miedo, me dio mucho temor aquella escena, porque a la hora que se quisieron acercar, este joven hacía unos sonidos terribles. Estaba endemoniado, estaba poseído. Y no se me puede olvidar aquella experiencia, porque yo recuerdo que los pastores oraron por este joven, fue liberado, fue restaurado, porque una vez que oraron por él y fue liberado este joven, lo bañaron, lo rasuraron, lo cambiaron, lo vistieron. El servicio siguiente en la iglesia tú lo veías ahí sentado platicando normalmente con otras personas, no lo podías creer.
Pero Jesús había liberado la vida de este joven. Jesús vino a buscar lo que se ha perdido y a salvarlo. Pero miren, una vez que Jesús llevó a este hombre a una conversión, a una vida distinta, porque era otro hombre distinto. Este hombre postrado, agradecido con Jesús, le rogaba a Jesús y le decía ahí en el texto que leíamos: Señor, déjame estar contigo. Señor, déjame seguirte a donde tú vayas. Quiero ser tu siervo. Quiero ir a donde tú vayas. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dijo: no. Voy a un poquito a usar otro lenguaje, como si Jesús le dijera esto a este hombre: mira, aprecio los motivos de tu corazón. Aprecio la gratitud que me estás mostrando. Pero si de verdad quieres mostrarme tu gratitud, si de verdad deseas seguirme, le dijo Jesús, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y la misericordia que ha tenido Dios hacia ti. Y esto, mis hermanos, nos enseña una gran lección a ti y a mí. En primer lugar, ¿cuántos de nosotros nos encontrábamos en una condición parecida a este hombre? ¿Cuántos de ustedes se encontraban, reconocen que se encontraban en una condición parecida a ese hombre? Yo reconozco. Estábamos miserables, inmundos, gobernados por el príncipe de este mundo llamado Satanás, y hacíamos todo cuanto él quería. Todo lo que él quería, eso hacíamos, sin darnos cuenta, sin entenderlo, sin comprenderlo. Ya fuera porque aquel que estaba casado discutía con su esposa, o la esposa con el esposo, ya sea que ambos se ofendieran, se hirieran, se dañaran, se destruyeran hogares. Y el diablo se reía de todo eso de nosotros. Ya sea si dábamos un pésimo ejemplo a nuestros hijos y el daño que se causaba en ellos, propiciando una imagen presentada hacia ellos de lo que no era un verdadero hombre. Él, el diablo, se reía de nosotros. Y si éramos seducidos con facilidad por la inmoralidad sexual de este mundo, el diablo se reía de nosotros. Si actuábamos con mentiras, con engaños hacia otros, él se reía de eso de nosotros. Dice la Escritura en Efesios 2, para recordarle de dónde nos sacó el Señor, para recordarle de dónde el Señor fue a encontrarnos para traernos a su luz admirable. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice ahí: y Él, Cristo, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y mire lo que dice el verso 2: en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué hacíamos? Seguíamos la corriente de este mundo. Todos tomaban, ahí estábamos embriagándonos. La infidelidad del hombre, ahí estábamos siendo infieles. Todos engañando, nosotros engañando. La corriente de este mundo. Eso es lo que hacíamos. Conforme al príncipe de la potestad del aire, dice que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, es decir, estábamos bajo el juicio de Dios. Merecíamos el juicio de Dios, lo mismo que los demás. Pero al principio se nos dijo bien claro que Él nos dio ¿qué? Vida. Eso es lo que éramos. Vivíamos en los sepulcros igual que todos los muertos. Realmente estábamos muertos espiritualmente.
Para nuestros vecinos éramos un terror quizás. Para los compañeros del trabajo éramos un dolor de cabeza. Por toda esa vida de tinieblas en la que vivíamos tú y yo. Vivíamos atados con grillos, con cadenas. Intentaban ponernos sobre nosotros mandamientos, enseñanzas, instrucciones, normas que nos ayudaran. Pero ¿sabes qué hacíamos con ellas? Las quebrantábamos con facilidad. No nos importaban las leyes, ni humanas ni divinas. La verdad es que nadie nos podía ayudar, nadie podía hacer nada por nosotros. Pero un día Jesús vino. Un día Jesús ahí como unos pecadores, porque eso éramos, pecadores. Aún ahí en medio de esa vida de pecadores, Cristo vino a nosotros. Cristo, que siempre tiene un propósito, vino a nosotros para tener un encuentro con Él. Fue a buscarnos como esa oveja perdida, para liberarnos, para restaurarnos, para salvarnos, para sacarnos de aquella pobreza espiritual en la que estábamos y para darnos y compartirnos de sus riquezas espirituales. Piensa tú cómo estabas perdido, piensa tú en qué oscuridad te encontrabas, pero cómo Cristo vino y te trajo a la luz. Cristo vino a traerte una nueva vida. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuán agradecidos deberíamos estar con el Señor? ¿Sí o no? ¿Cuán agradecidos estamos con Él o no, hermanos? Ahora, si estamos tan agradecidos con Él, igual que este hombre, liberado de ese espíritu inmundo, y lo que Jesús le dijo nos lo dice a nosotros en esta noche: vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales. ¿Qué debemos hacer? Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Mis hermanos, tenemos una gran tarea en nuestras casas con los nuestros, ¿o no? Efesios 2, verso 4 al 7, déjame reafirmarte cómo Jesús nos trajo vida con propósito. Efesios capítulo 2, verso 4 al 7 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, vea, aún estando ahí muertos en pecados, no merecíamos su salvación, no merecíamos la vida que Jesús nos trajo, pero Él vino a salvarte a ti, a salvarnos, pero con un propósito. Dice, ahí sigue diciendo, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois que somos salvos. Esto habla de una nueva vida. No merecíamos la salvación, pero Él nos salvó, y juntamente con Él, ¿qué hizo? Nos resucitó. Ahora quiero que note esto: nos resucitó. ¿Cuántos son resucitados en Cristo? Si usted es un resucitado en Cristo, esto significa entonces que usted tiene una nueva vida. Esto significa que usted ya no es como el endemoniado de antes. Esto significa que usted ya no vive como antes. ¿Por qué? Porque usted es un resucitado en Cristo y tiene una nueva vida, y seguro Cristo ha hecho grandes cosas en su vida. Y si el Señor ha hecho grandes cosas en su vida, dice aquí enseguida, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Esto se refiere que Cristo nos ha hecho participantes de una vida espiritual, una vida celestial. Dios nos ve a través de Cristo, y nosotros tenemos el disfrute de esa vida espiritual y esa vida celestial, como Cristo está allá sentado en los cielos a la diestra del Padre. ¿Para qué? ¿Para qué esa vida celestial y esa vida espiritual en la que debemos caminar tú y yo? Y luego dice el verso 7, para mostrar en los siglos venideros, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús.
¿Todo para qué? No para que rompamos lazos con la familia, no para que hagamos sufrir a la familia, no para que dañemos más a la familia, no para que causemos más heridas en la familia, no para que traigamos turbación y aflicción a la familia, no, sino para que tú y yo, mis hermanos, vayamos a casa, vayamos con los nuestros y les mostremos con nuestra vida cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. No haga como yo hice al principio de mi cristianismo. Yo cometí un error al principio. Cuando yo comenzaba en el Señor, yo empecé a tener fricciones con mi padre. Mi padre no aceptaba ese cambio de lo que Jesús había hecho en mi vida, y no aguanté y me salí de mi casa y me fui ahí a vivir a una casa por un tiempo. Equivocadamente lo hice. Y yo me salí de mi casa y no les podía contar de lo que el Señor había hecho conmigo. ¿Cómo ellos podían enterarse de lo que Jesús había hecho en mi vida si no estaba en mi casa? ¿Cómo podía saber mi padre, mi madre, mis hermanos de lo que el Señor había realizado en mí, de la misericordia que había tenido Dios conmigo si no estaba en mi casa? Pero Dios me hizo regresar con su palabra. Me hizo regresar a mi casa y entender que las buenas noticias de Cristo comienzan en nuestra casa. Las buenas noticias de Cristo en nuestra vida comienzan en nuestra casa, mis hermanos, con los nuestros. No haga como aquel hombre, otro hermano, equivocadamente un día dijo que conoció al Señor, y ya que conoció al Señor, él dijo: yo me voy de misionero. Vino con su familia y luego le dijo a su familia: bueno, esposa, hijos, me voy a servir al Señor y ahí los dejo, arréglenselas como puedan. Pues no, eso no dijo Jesús, ¿o sí? ¿Qué dijo Jesús que hiciéramos? Vete a tu casa, vete a los tuyos. ¿Y qué debes hacer? Cuéntales. Pero de verdad cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Cuéntales la misericordia que Dios ha tenido contigo. No hagas otra cosa más que eso. Muchos, mis hermanos, a veces piensan que encerrarse en la iglesia, como los monasterios o los conventos de hombres y mujeres, que piensan que con su disciplina y estar guardados, dizque en santidad para el Señor. No, mis hermanos, el Señor no nos dice que nos encerremos. Vete a tu casa, vete con los tuyos, háblale a los tuyos. Mis hermanos, muchas veces andamos hablándole a todo mundo menos a los de la casa. Mande. Ve a tu casa. Ahí en tu casa se necesitan las buenas noticias. Ahí en tu casa se necesita que se muestre la grandeza de Dios, que se muestre la misericordia de Dios. ¿Cómo? En tu vida. Con tu vida. ¿Cuántos hay que se quieren dedicar todo el tiempo sirviendo en la iglesia y vamos para acá y vamos para allá y vamos? Sí, está bien, tenemos que hacerlo porque eso es parte de la orden del Señor, pero déjeme decirle una cosa: yo puedo ir a muchos lugares y estar en muchos lugares y hacer muchas cosas para Dios, pero si yo no hago caso a lo que Jesús me dice, vete a tu casa, si no comienzo por mi casa, de nada sirve todo lo que hago afuera. Porque el respaldo de todo lo que hagas afuera comienza por tu casa. Cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿dónde cree que comenzó Jesús su ministerio? ¿En Jerusalén? ¿Jesús comenzó a predicar en Jerusalén? No, mis hermanos. ¿Saben dónde comenzó Jesús? ¿Dónde se crió? ¿Y dónde se crió? En Nazaret. Ahí comenzó a hablarles. Ahí comenzó a predicarles. Ahí fue donde abrió aquel libro del profeta Isaías y les dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y cuando leyó aquella escritura les dijo: hoy delante de sus ojos se ha cumplido esta escritura. Incluso ahí los mismos de Nazaret lo rechazaron, lo quisieron despeñar, y Jesús se tuvo que ir a Capernaum y vivir en Capernaum. Pero él comenzó. ¿Dónde comenzó? Su casa.
Cuando Dios les dio la orden a sus discípulos, Cristo, y les dijo, esperen la promesa del Espíritu Santo, y vino, y luego les dijo ahí en Hechos 1:8, porque el poder del Espíritu Santo vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos. ¿En dónde dice primero? Jerusalén. Van a comenzar por su casa, van a comenzar por los suyos. Pero tampoco no nomás es quedarse ahí, porque ellos, miren, los primeros cristianos ahí se quedaron también, nomás en Jerusalén, 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 y ya no salieron, les faltaba Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor tuvo que mandarles una persecución para sacarlos de Jerusalén. Vaya a su casa, comience por su casa, cuénteles todo lo que el Señor ha hecho en su vida, dígales la misericordia que Dios ha tenido con usted. Eso haga, cuide a su familia. Vayamos a convertir nuestras propias casas en lugares de adoración y gratitud al Señor. Este es un buen tiempo para hacerlo. Este es un buen tiempo para hablar con nuestras familias. Vayamos a nuestros hogares y mostrémosles con nuestras vidas las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Pero yo te pregunto, ¿acaso no ha hecho nada el Señor en tu vida? ¿Ha hecho el Señor algo en tu vida? ¿Tendrás algo que contarle a tu familia en esta Navidad de lo que ha hecho Jesús en tu vida? ¿Tendrás algo que decirles? ¿O ya se te acabó lo que ha hecho el Señor contigo? Déjenme decirles una cosa, si usted y yo hemos conocido al Señor, las grandes cosas que el Señor hace con nosotros no paran hasta que Cristo venga por nosotros. Porque siempre hay algo que contar, siempre hay algo que hablar, siempre hay algo que decir de lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿O acaso seguimos igual que antes, miserables, muertos, perdidos? No, el esposo vaya y cuéntele a su esposa de las grandezas de Dios, de lo que Dios ha hecho con él. Muestre el esposo a su esposa su vida transformada. Dígale, esta es la buena noticia, esposa mía, que ya no te voy a gritar. ¿Por qué se quedan tan callados? Dígale a su esposa, estas son las buenas noticias de lo que ha hecho Cristo, grandes cosas. Ahora soy distinto. Ahora ya no voy a ser un salvaje como era aquel endemoniado. Ya no voy a ser el endemoniado gadareno. Ahora voy a estar en todos mis sentidos, en todos mis cabales, en todo mi razonamiento. Y te voy a respetar. Y te voy a tratar amablemente. Voy a ser tierno contigo. Voy a hacerte detalles que a lo mejor nunca en la vida te he hecho. Ahora los voy a hacer, y los voy a hacer porque el Señor me ha ordenado contarte cuán grandes cosas ha hecho Él en mi vida. Eso es lo que el Señor nos ordena que hagamos. La esposa, cuéntele a su esposo y a sus hijos cuán grandes cosas ha hecho Dios en su vida. Ahora es una mujer respetuosa, atenta, que apoya a su esposo, que es paciente con su esposo, que no lo quiere manejar. La Navidad, mis hermanos, debería de ser todos los días de nuestros hogares, todos los días, no nada más el 25 de diciembre. Todos los días debemos estar dispuestos a mostrar a nuestras familias que Cristo ha nacido en nosotros, porque eso es la Navidad, Cristo naciendo en nuestros corazones. Qué mejor momento para ir a casa, para estar con los tuyos, que el disfrutar este tiempo mostrándole a tu familia que realmente Jesús ha nacido en ti. No juntarte para contarles, porque muchos se juntan para contar cuántos logros han obtenido en el 2014. Otros se juntan para contar cuántos regalos materiales has podido tener y ofrecer. Otros se juntan para ver cuántas cosas se pueden recibir. No, mis hermanos,
La Biblia está muy clara. Jesús te ha liberado, Jesús te ha salvado, Jesús te ha resucitado. Ahora tienes una nueva vida. Y el Señor te ordena, vete a tu casa, vete a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Miren, mis hermanos, el mejor evangelismo es ese. Háganlo. Hagamos cada uno de nosotros nuestro papel. Vaya a su casa, comience por su casa, después hágalo en su trabajo, después hágalo en la calle, en el camión, en donde usted vaya, hágalo. Sea usted una carta abierta de la palabra de Dios para todos los hombres. Que los hombres puedan leer en usted, en su vida, que realmente Cristo, el Rey de Reyes, ha nacido en su vida. Déjeme enseñarle 3 principios de esto. Vete a tu casa, vete a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y la misericordia que Él ha tenido a ti. 3 principios. El primero, ¿qué es lo que el Señor quiere que digamos? ¿Qué es lo que el Señor quiere que digamos? Voy a ir a mi casa, voy a ir con mis familiares, voy a ir con los míos. ¿Qué es lo que el Señor quiere que digamos? Ya dijimos que el Señor no quiere que vayas para que cuentes las grandes cosas que tú has logrado. No hables de ti. No hable de usted. No vaya y les diga, mira, este año logré 3 diplomas. El básico, el intermedio, el diplomado. No. Vaya y diga lo que el Señor hizo en este año en su vida. ¿O no hizo nada este año el Señor en su vida? Él quiere que vayamos a nuestras casas, a nuestros hogares, para contar cuán grandes cosas Él ha hecho con nosotros. El Señor no quiere tampoco que vayamos a casa para contar de las cosas materiales que pudimos lograr. El Señor no quiere que vayamos a casa para contar cosas que en lugar de edificar dañan y lastiman a la familia. No, vayamos a la casa en primer lugar. ¿De qué quiere que hablemos? Para hablar de la grandeza de Dios. ¿Ha sido Dios grande con su vida? ¿Es Dios grande en su vida o no? Eso es lo que tenemos que contar. Que tenemos un Dios grande, que no hay nadie tan grande como Él, que solo Él puede sacarnos de la desventura, que solo Él puede sacarnos de la pobreza espiritual, que solo Él puede sacarnos de la miseria, que solo Él puede, aunque estemos en un tiempo difícil, Él puede sacarnos adelante en ese tiempo difícil, ¿o no? Sí, pero hay que contarlo con nuestra vida. Él es grande. La grandeza de nuestro Dios. ¿Cómo estás mostrando, yo te pregunto a ti, a Dios con tu vida? ¿Cómo lo estás mostrando, hermano? ¿Qué grande es Dios en tu vida? ¿O qué pequeño lo estás mostrando? ¿Qué poderoso Dios es en tu vida? ¿O qué débil lo estás presentando con tu vida? Imagínense, quiero que piensen esto. Qué gloriosa noticia ha de ser cuando aquel joven perdido en el alcohol, perdido en las drogas, desobediente. Imagínense qué gran noticia cuando este joven un día llega a casa con su vida cambiada, con su vida diferente, liberado de ese alcohol, liberado de esa droga, liberado de esa desobediencia en la que él se encontraba, y va y cuenta con su vida de las grandes cosas que Dios ha hecho con él. Imagínense qué gran noticia para la familia, ¿o no? Qué gloriosa noticia ha de ser que aquel marido perdido en el adulterio, que en la inmoralidad sexual, que trata pésimamente mal a su familia, que llega a casa con una vida arrepentida, cambiada, y nos cuenta de las grandes cosas que Dios ha hecho con él. Ahora ha renunciado a todo acto inmoral, ahora está dedicado a la familia. Esa es una grande noticia, ¿o no, hermanos? Dice la palabra de Dios, déjeme leerle algunos textos de la palabra de Dios
donde nos habla de esas grandes cosas que Dios hace con nosotros. Por ejemplo, en Mateo 5:3, Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice ahí: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjese la grandeza de Dios. Bienaventurados, favorecidos, dichosos, felices los que son pobres de espíritu, los que reconocen su pobreza espiritual como es endemoniado, que vino Jesús y lo sacó de esa pobreza para llevarlo al reino de los cielos. Así hizo el Señor con nosotros. Esa es la grandeza del Señor. Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí otra vez dice: favorecidos, dichosos, felices, bendecidos los que tienen hambre y sed de Dios, hambre y sed de vivir una vida recta, honesta, en la verdad con Dios, porque ellos, dice ahí, ¿qué van a hacer? Saciados. Esa es la grandeza de Dios. El Salmo 66:3 dice, 66 versículo 3, a todos nos dice: decid a Dios. ¿Qué debemos decirle a Dios? Cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Cuán asombrosas son las obras de Dios, ¿sí o no, hermanos? Eso tenemos que contar. Salmo 145 verso 3 dice ahí, Salmo 145 versículo 3: grande es Jehová. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Cómo es? Así lo tenemos que presentar, porque Él es grande, mis hermanos. Y si Él es grande, imagínense, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo ha venido a morar a nuestros corazones. ¿Cuántos tienen en sus corazones morando al Espíritu Santo? Si tú tienes al Espíritu Santo, no te olvides que grande es tu Dios. Y el Espíritu Santo es Dios ahí morando y digno de suprema alabanza, dice. Y su grandeza, ¿cómo es su grandeza? Inescrutable. No alcanzamos a comprenderla. Ese es el Dios que tenemos. Salmo 145:6: del poder de tus hechos estupendos hablan los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Eso es lo que Dios nos está ordenando. Eso es lo que Dios nos dice. Tú fuiste liberado, yo fui en busca de ti, yo fui a salvarte, yo fui a sacarte de las tinieblas a la luz. Pero no te quedes callado. No vayas a tu casa a causar problemas. No vayas más a tu casa a llevar complicaciones. Ve a tu casa y cuéntale siempre en tu casa las grandes cosas que yo he hecho contigo y la misericordia que he tenido hacia ti. Eso tenemos que hacer. No existe historia, mis hermanos, tan más interesante que aquella historia que un hombre relata acerca de su propia experiencia con Dios. No hay otra historia más interesante cuando nosotros llegamos a compartir nuestra experiencia de haber conocido al Señor. Mire lo que dice Job 42:5. Él dijo esto. ¿Qué dijo ahí Job? Job 42:5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora Job conocía a su Dios. Ahora Job conocía a su Señor. Y él podía hablar de Él a través de ese encuentro, de ese conocimiento, de esa relación que él podía tener con Dios. En Juan 4:39, esta es otra experiencia de otra persona con Cristo. Juan 4:39, aquí nos habla de la mujer samaritana que se encontró con Jesús, y cuando Jesús se reveló a ella como el Mesías, ella fue al pueblo y mire lo que hizo. Juan 4:39, ¿qué dice ahí? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él, en Jesús. ¿Por qué creyeron en Jesús?
por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho, me ha confrontado con mi pecado. Él me dijo que con el hombre que yo estaba no era mi marido y tenía razón, y ahora me he arrepentido y ahora he conocido al Mesías que tanto nos han hablado de él. Fue y contó, fue y publicó cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Juan 9:11. Déjeme hablarle de otra experiencia de otro hombre, un hombre ciego de nacimiento. En Juan 9:11, mire lo que él dijo. Le preguntaron cómo sanó, y él respondió y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Qué experiencia de este hombre. Pero no quedó ahí. Este hombre fue llevado con los líderes religiosos, y los líderes religiosos interrogándolo a este hombre cómo es que había sido sanado, y les dio una respuesta. No les gustó a los líderes religiosos, les dio otra respuesta, no les gustó lo que dijo. Pero déjenme contarles ahí mismo en Juan 9:30 al 33, mire lo que dijo este hombre, contando las grandes cosas que el Señor hizo con él. Juan 9:30 dice: respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podía hacer. ¿Qué estaba haciendo este hombre sanado de su ceguera? ¿Qué estaba haciendo? Estaba contando de cuán grandes cosas había hecho el Señor con su vida. Amén. Cuán grandes cosas. Ahora yo te pregunto, imagínate, o imaginémonos cada uno de nosotros a Pablo. Pablo, después de su encuentro con el Señor, que era otro hombre, la obra que Jesús realizó en su vida. ¿Cómo fue a Tarso Pablo? ¿Cómo fue a su casa a contarles cuán grandes cosas había hecho el Señor con él? Esto, mis hermanos, la conversión de Pablo eran buenas noticias para la iglesia, ¿o no? Buenas noticias. Así que, mis hermanos, no debemos contar de nosotros, no debemos contar de cuántas cosas estamos haciendo para Dios. Olvídalo. No debemos contar lo grande de nuestra iglesia. No, es que nuestra iglesia es lo máximo. No debemos de contar cuán grande es tu alabanza, o la alabanza que tienes en la iglesia, o tu pastor, o los pastores. No, mis hermanos, lo que tenemos que hacer es contar lo que el Señor ha hecho con nosotros. Eso es lo que Él quiere. Cuéntale de las poderosas obras de Dios en tu vida. Yo te pregunto, ¿tú crees que es poca cosa lo que el Señor ha hecho contigo? ¿Tú crees que lo que el Señor hizo en tu vida cualquiera lo pudiera hacer? No, nadie. Así que no tengamos en poco la misericordia de Dios y su grandeza. Lo que hoy somos, lo que hoy disfrutamos, es solo y únicamente por Él. A Él se lo debemos. A Él le tenemos que dar siempre las gracias. Déjeme darle el segundo principio. ¿Por qué debemos contar los hechos maravillosos de Dios en nuestra vida, a nuestra familia, a los nuestros? 2, lo debemos hacer por obediencia. ¿Por qué lo debemos hacer? Por obediencia. Porque Jesús lo dijo. Jesús nos dijo que vayamos a casa, vayamos a hablarles de lo que Él ha hecho. Una nueva vida, mis hermanos, debe verse reflejada en Él, en lo que vivimos, lo que el Señor ha hecho con nosotros. No son palabras. Déjeme decirle una cosa: ir y contar a nuestra familia, a nuestra casa, a los nuestros, lo que Él ha hecho con nosotros, no son palabras, son hechos.
Son demostraciones con su vida lo que va a convencer, lo que va a tocar la vida de su familia alrededor de usted al ver lo que el Señor ha hecho con usted. No se me olvida, ahorita me viene a la mente aquella situación cuando Pablo y Silas en la cárcel, después de cantar y alabar al Señor, y que hay un terremoto, se abren las prisiones, y entonces al ver todas las prisiones abiertas, el carcelero se quiere matar, y Pablo le dice que no lo haga. Aquel hombre estaba sorprendido de ver lo que había sucedido. Pablo y Silas le hablan de Cristo y le dicen: cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y saben qué hizo el carcelero? Los llevó a su casa. ¿A dónde los llevó? A su casa. Pero no piense usted: me voy a llevar al pastor a la casa. No, tampoco. Vaya usted, y usted, como un buen testigo de Cristo, cuente con su vida qué ha hecho el Señor con usted, cuánta misericordia ha tenido el Señor con usted. En esa misericordia usted va a contar: yo no merecía nada de lo que el Señor ha hecho en mi vida, nada, ¿no? Y mire, cuando usted lo haga, seguro se les va a antojar su vida. Seguro se les va a antojar acercarse a usted. Seguro van a querer estar escuchando de usted lo que el Señor ha hecho contigo. ¿Sí o no? Una ocasión, yo me acuerdo, fuimos a un pueblo cerca de San Blas, y cuando ahí en la casa donde nos hospedamos, en la esquina había un mango, pero delicioso. Era un árbol de mangos, pero estaba lleno de mangos. Tú ibas a este árbol y agarrabas un fruto y lo comías y no te quedabas satisfecho, querías más, querías llevarte un costal lleno de mangos. Era antojable ese árbol. ¿Saben una cosa? A mí esto me hace pensar cómo debe de ser nuestra vida cuando vamos a casa, cuando vamos con los nuestros, cuando vamos ahí con nuestra familia. Así es como debe de ser nuestra vida. No que la familia esté pensando de nosotros que van y toman un fruto amargo de ti, no, que tomen ese fruto tan delicioso que se les antoja volver a estar contigo. Se les antoja estar contigo porque te ven. Imagínese, ¿usted cree que se les va a antojar a los vecinos cuando te ven discutiendo fuera de tu casa con tu esposa? Oye, el Señor te dijo que contaras cuán grandes cosas Él había hecho contigo, no que fueras a discutir con tu esposa. Se les va a antojar cuando te ven gritándole a ti, mujer, te ven gritándole a tu esposo y a tus hijos. ¿Se les va a antojar a los demás eso? No. Se les va a antojar la vida de Cristo cuando te vean buscando pleitos con cualquiera. Mis hermanos, tenemos que ser honestos. Jesús nos está mandando a un lugar principal de nuestra vida, un lugar donde debe comenzar nuestra vida. ¿En qué lugar más te conocen? Dime, ¿en qué lugar te conocen mejor? ¿En tu trabajo? No, en tu trabajo eres bien buena onda. No, en tu trabajo hasta la secretaria que se va a ir, como es tu amiga, vas y le abres la puerta a la secretaria y le cierras la puerta a la secretaria. Y cuando vas a tu casa, te subes al carro y tu esposa se va a subir. Y súbete porque si no, te quedas. No, hermanos, eso no puede ser así. Si somos cristianos, si de verdad estamos tan agradecidos con Jesús por lo que Él ha hecho en nuestra vida, por la nueva vida que nos dio, si somos resucitados y tenemos una nueva vida, eso es las grandes cosas que podemos contar a los nuestros de lo que Él ha hecho. Que somos diferentes. No podemos seguir iguales, hermanos. No podemos seguir siendo lo mismo toda la vida. No puede ser que después de tantos años, 33 años yo tengo de conocer al Señor, después de 33 años de conocer al Señor, no puede ser que todavía en estos 33 años el Señor sigue
con los mismos caprichos, ¿no? Tengo que mostrar las grandes cosas que el Señor ha hecho conmigo. ¿Acaso nos callaremos lo que Él ha hecho con nosotros? ¿Acaso no hablaremos o rehusaremos hablar la historia de ese amor que Él tuvo para con nosotros y lo que produjo ese amor y ese cambio en nuestras vidas? ¿Acaso vamos a rehusar contar que cada gota que derramó en la cruz y que Él vino un día a través de esa gota que derramó en la cruz, mis pecados fueron perdonados, fueron sepultados y ahora puedo ser otra persona distinta solo por Él? Solo por su sangre derramada en la cruz. Por último, ¿por qué debemos contar los hechos maravillosos de Dios en nuestra vida? Lo debemos hacer, mis hermanos, porque esto alegra el corazón y es una buena noticia. El mundo no da buenas noticias, ¿sabían? El mundo cada día, mis hermanos, nos presenta una mala noticia. Cada día. Y así va a ser hasta que Cristo regrese. El mundo siempre nos va a presentar, cada día que amanezcamos, cada día que vayamos a las noticias, siempre se nos va a presentar una mala noticia. Pero déjame decirte una cosa: lo que el Señor ha hecho contigo, lo que el Señor todavía va a hacer en tu vida, lo que el Señor todavía está por hacer en nuestras vidas, esas son las grandes cosas, mis hermanos, que alegran el corazón y son buenas noticias. Amén. Imagínense los gadarenos. Ellos ciertamente cerraron su corazón a Jesús, pero pensemos en este hombre. Me pongo a pensar cuando este gadareno fue sanado, fue liberado, qué alegría, qué esperanza. Había llegado a la familia, había llegado a sus padres, había llegado a su casa. ¿Puedes imaginarte cómo estaba la familia? ¿Cómo celebrarían la Navidad esta familia? Hoy no hay regalos. Pero no importa que no haya regalos, el mejor regalo es que Cristo nació en la vida de nuestro hijo. Y ahora nuestro hijo ya no es el endemoniado de antes. Ahora nuestro hijo es alguien que nos puede dar de lo que recibió de Cristo. Este gadareno no solo contó a su familia, porque no solamente llegó la alegría a la casa y la buena noticia a la casa. Este gadareno no se conformó con su casa. Después de su casa, ¿a dónde cree que fue? A la Decápolis, a 10 ciudades. Y en estas 10 ciudades se dice que se regocijaron al escuchar las grandes cosas que Dios se había hecho con este hombre y la misericordia que Dios había tenido con él. Dice que se maravillaron, se regocijaron. Lleva alegría a tu casa, lleva buenas noticias a tu casa. Ya no lleves malas noticias. Eso hace esta Navidad. Y siempre, eso es lo que debemos hacer, mis hermanos. Mire, yo recuerdo hace años, yo tuve una prima que enfermó de cáncer, tenía ella tumor en su cabeza y la internaron en el hospital del Valentín Gómez Farías, del ISSSTE. Y un día yo fui a visitarla y a contarle de las grandes cosas de Dios. A un lado de ella se encontraba una señora ya grande que era una ex maestra ya jubilada. Ella tenía cáncer en su garganta. Y entonces cuando yo le estaba contando a mi prima sobre lo que Dios, cómo lo había conocido, lo que el Señor había hecho en mi vida y cómo Él podía hacer eso mismo en la vida de ella, y al hablarle de todo esto y ella recibiendo de Cristo, al día siguiente, cuando volví a visitarla, lo primero que me dijo mi prima, dice: ¿qué crees, primo? Dice: la señora quiere que le hables. Ella quiere que le hables. Y entonces fui con la maestra y le empecé a contar de las grandes cosas que el Señor había hecho en mi vida y de la misericordia que Él había tenido conmigo. Lo mismo hice con esa maestra. Pero luego esa maestra, que estaba gravemente enferma, porque ella llegó a morir, pero murió con el Señor Jesucristo,
Pero un día antes de morir, fíjese lo que hizo. Un día antes de morir, mandó llamar a toda su familia. Y hubo la oportunidad ahí en el hospital que nos dieron en una salita, pues no solo a la maestra, no solo a mi prima, sino a toda la familia de esa señora. Tuve la oportunidad de compartirle cuán grandes cosas había el Señor hecho en mi vida. Eso es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. Contemos lo que el Señor ha hecho con nosotros. Contemos las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? ¿Cómo se había ido? Había causado una tristeza en su padre y en la familia. Pero aquel hijo, un día después de estar todo perdido en la miseria, recapacitó, se arrepintió y regresó con su padre. ¿Y qué causó este regreso? ¿Qué hizo este regreso? Alegró el corazón del padre. Hubo alegría en la casa. Se organizó todo un festín en la casa. Claro, esta parábola nos habla de lo que sucede en los cielos cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Hay gran fiesta en los cielos. Hay regocijo en los cielos. Imagínate, hermano, qué regocijo llevamos a la casa. Qué buena noticia llevamos a la casa cuando tú y yo contamos de las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. Qué alegría para la iglesia primitiva saber que Saulo ya no perseguía más a la iglesia. Qué alegría cuando corrió la noticia por toda la región donde estaban las iglesias y Saulo se convirtió. ¿Te acuerdas? Aquel que participó en la muerte de Esteban se convirtió y corrió la noticia. Y corrió la noticia. Buenas noticias causaron alegría a la iglesia de aquel entonces. No calles, mis hermanos, no callemos lo que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. Contemos cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Ponte de pie. Vamos a orar al Señor. Quiero volver a contarte esto. Al entrar Jesús en la barca, dice Marcos 5:18, el que había estado endemoniado, había estado, porque ahora estaba libre, sano, cabal. Rogaba a Jesús que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino le dijo, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Si tú estás dispuesto a obedecer lo que el Señor está diciendo, levanta tus manos en alto al Señor y dile en esta noche, Señor, gracias. Dale gracias a Dios. Ahí levanta tu voz y dale gracias a Él. Gracias por esas cosas tan grandes que has hecho en mi vida. A lo mejor alguien aquí esta noche está pasando en su vida una situación que no entiende, que no comprende. Pero déjame decirte, aunque no lo entiendas y aunque no lo comprendas, tienes un Dios grande. Un Dios que en lo que Él haga en tu vida son grandes cosas. Grandes cosas que Él prepara para que tú las cuentes. Habla con tu Dios y dile, Señor, gracias, Señor, por esas cosas tan grandes que has hecho en mi vida. Estoy agradecido contigo. Ese es mi deuda, agradecerte todo, Señor. No lo merecíamos. No merecíamos tanto amor. No merecíamos el que tú nos trasladases de las tinieblas a la luz. No merecíamos que hayas roto las cadenas del pecado que nos ataban. Pero, Señor, ahora permite que en ese agradecimiento que tenemos por ti, vayamos a casa, vayamos con los nuestros y contemos con nuestra vida lo que tú has hecho con nosotros. Llevemos buenas noticias a nuestra casa. Señor, nos rendimos ante ti. Si alguien esta noche, Señor, no ha experimentado esas grandes cosas que tú haces con aquellos que creemos en ti,
Señor, que hoy en este día, hoy en esta noche, tú le permitas tener un encuentro contigo. Tú le permitas que, arrepentido de sus pecados, pueda voltear sus ojos a ti. Que con un corazón necesitado de Dios, así como dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, así su corazón, Señor, sea favorecido, sea dichoso, sea bendecido por ti, al ser perdonados sus pecados y ser trasladado, Señor, a una nueva relación contigo, y pueda contar de lo que tú, Señor, haces en la vida de los que te creen. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Despídase de su hermano.